Entonces, bueno, en base a lo presentado, ¿qué podríamos esperar para los próximos meses en nuestro país? Seguramente los meses de mayo y junio van a ser los más duros y nos va a tocar ver lo peor de la crisis, porque lo que sucede en un mes generalmente demora 1 o 2 meses más en generar el impacto más fuerte en cuanto a actividad económica, incluso en lugares donde se ha decretado como zonas blancas, que han vuelto la actividad de las distintas personas, las distintas empresas, ya se observan locales con los letreros de cerrado, es decir, esta situación más grave va a ser todavía en los grandes centros urbanos, y además la llegada del invierno ya de por sí hace que las personas se retraigan, por lo tanto no son meses de gran consumo. En julio y agosto va a servir para ver dónde estábamos parados, sobre todo en lo que implica la ruptura de la cadena de pagos. Muchas empresas han estado, digamos, emitiendo cheques en base a lo que proyectaban vender, sin embargo, ese dinero finalmente no lo pudieron generar y esos cheques están entrando a cobro y las empresas que los tienen, que le habían provisto insumos o distintos tipos de bienes y servicios, no los están pudiendo cobrar. Entonces, tal vez haya empresas que su actividad no estaba del todo comprometida por lo del coronavirus, que eran sólidas o saludables desde ese punto de vista, pero hoy en día tienen cheques en cartera que no los van a poder cobrar y eso las pone en un riesgo financiero. Y también esperamos alguna recuperación o un inicio, un pequeño inicio de la recuperación para los meses de septiembre y octubre, también ligado a la vuelta de la primavera, que es una época que a su vez se habla de que va a ser la vuelta de los chicos al colegio o de las clases presenciales en colegios y universidades, es decir, que se va a retomar ya con más dinamismo la actividad social. También por el programa de estímulos que va a aplicar el gobierno, eso generalmente tarda algunos meses en generar todo su impacto. Además, hay programas de obra pública que se quieren lanzar para reactivar las economías, sin embargo, hasta que no se logre controlar lo del coronavirus, no lo hacen porque ponen en riesgo a esas localidades del interior que hoy en día están libres de contagio y también por los efectos multiplicadores de una buena cosecha agrícola, de la cosecha 2019-2020 en nuestro país, que entre todos los cultivos extensivos sería en torno a 137 millones de toneladas, que si bien no es un récord, el récord fue la campaña pasada, que fueron 146 millones de toneladas aproximadamente, es una muy buena cosecha que se traduce en viajes de camión, carga de gasoil, venta de neumáticos, venta de unidades también de transporte, movimientos en los puertos, movimientos en los pueblos del interior, que eso ayuda obviamente a reactivar la economía y también, como decíamos, son exportaciones de la industria agroalimenticia que en este contexto se sigue moviendo y en este sentido, que China logre una tasa de crecimiento del 1,2%, India va a lograr una tasa del 2%, el sudeste asiático dentro de todo va a seguir con cierto dinamismo, entonces, y además China ya va a estar normalizando sus puertos para el segundo semestre de este año, son una buena noticia porque le van a dar sustento a los precios de los principales productos que nosotros vendemos. ¿Y qué es lo que está en juego en nuestro país? Yo particularmente creo que la caída de este año es inevitable. Lo que sí está en juego es ese pronóstico que hace el Banco Mundial para lograr una recuperación en el 2021 y 2022 y en esos años tratar de recuperar el terreno perdido. Sin embargo, eso va a depender de que el gobierno pueda finalmente lograr controlar el coronavirus y capitalizar ese nivel de contagio y esas acciones anticipadas que tomaron. Sin embargo, hoy en día vemos que por más que la cuarentena ha sido muy fuerte y que se extendió, no está del todo controlado y hoy en día tenemos récord de casos, entonces eso es una alarma. También ser un país libre de coronavirus, porque decíamos que si Argentina se recupera en un año o se libera del virus en un año, en las potencias que tienen mayor nivel de contagio, esta situación va a perdurar. Por lo tanto, el mundo va a necesitar
de la provisión de alimentos, de insumos médicos y de un montón de servicios ligados a la recuperación de la pandemia, que Argentina puede ser proveedor y tiene condiciones para ser proveedora, o sea que ahí hay oportunidades de negocio. Sin embargo, yo creo que el desafío, el principal desafío va a ser revertir la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad. Ya veníamos con una tasa de pobreza del 35%, que se habla que llegó al 50% con esta situación. O sea, la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza es un indicador terrible y que incluso se va a agravar en estos meses. ¿Y cómo haces luego para armonizar esta cuestión con la necesidad de normalizar las variables económicas, tanto monetarias como fiscales, que hoy en día están en un sendero que no es sostenible en el tiempo, ¿sí? Entonces va a ser necesario tomar medidas para remediar estas cuestiones económicas, pero muchas veces esas medidas impactan de manera negativa en los indicadores sociales. Por lo tanto, es necesario que se trabaje sobre todo en programas económicos y en políticas económicas, generando acuerdo entre los distintos sectores sociales, pero también que den confianza a la población, porque finalmente la economía, el valor de la moneda es una cuestión de confianza que tiene la población, que permitan, por ejemplo, que la inflación no se salga de control, que el ahorro vuelva a ser un motor de la inversión, ¿sí? Pero si no se logran estas cuestiones, en el próximo año o el siguiente vamos nuevamente a caer en una crisis económica y no vamos a poder capitalizar esta oportunidad que hoy tenemos enfrente.